Muy bien, ya después de nuestra semana de exámenes, ya habíamos visto el tema de temperatura, entramos a un tema de lo que es calor. ¿Qué, profesor? ¿Temperatura y calor no es lo mismo? No, muchos creen que es lo mismo, ¿no? Tengo mucho calor, se subió la temperatura. Tiene que ver, sí, el de que tengas mucho calor con que sube la temperatura, pero estos conceptos no son iguales, ¿sí? No son iguales, no son lo mismo, ¿ok? ¿Ahí se ve bien, chicos? Perfecto. ¿Ok? No son los mismos. Temperatura justamente es una medida en la cual se está, ya hemos visto, ¿no? Se mide grado por grado según la escala que estamos midiendo, pero mientras que calor es el tránsito de dicha temperatura. El calor es, justamente el calor es la medición de este tránsito, esta variación o este cambio de temperatura. Subes calor, si aumenta el calor es porque se está transfiriendo más temperatura, ¿no? Si baja el calor es porque se está transfiriendo menos temperatura, sí, pero está bajando la temperatura en este caso, ¿no? Lo que mide entonces es la diferencia de temperatura, ¿no? El calor se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a uno de a menor temperatura, es justamente el concepto más lógico. Esta transferencia de calor se va a ir midiendo, o sea, la diferencia de calor, y va a llegar un momento en el cual ya no va a haber transferencia de calor. Es decir, en ese momento el calor es cero. Y cuando eso sucede, llegamos a lo que se le conoce a una temperatura de equilibrio. De mayor temperatura un cuerpo a otro de menor temperatura otro cuerpo, las temperaturas van a tender a equilibrarse, ¿sí? Uno pensará de que haya es el promedio, no siempre va a ser el promedio, chicos. Vamos a ver que va a depender de qué tan grande es el objeto, qué tanta masa tiene el objeto y también qué temperatura tiene inicialmente. Hay condiciones para sacar el promedio de temperatura de equilibrio, sí, pero no siempre va a ser así. Vamos a hablar de lo que es el calor sensible. El calor sensible, chicos, es el calor absorbido o entregado por un cuerpo cuando cambia su temperatura. Ojo, sin tener que cambiar de estado físico, es decir, está o en sólido, está en líquido o está en gaseoso. Ese calor sensible es justamente el que se mantiene dentro de un determinado rango, ¿no? El calor sensible, Q sub S, es igual a CEMAT, ¿no? CEMAT. Acá CEMAT se le conoce, ¿no? Es el calor específico por la masa. Este triangulito, chicos, significa variación o cambio, variación de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Ok, esta formulita es importante porque es la que vamos a ver el día de hoy. Ahora, ¿en qué se mide el calor sensible? Se mide en calorías, pero también se puede medir en joules. Vamos a ver algunas equivalencias. ¿Sí? ¿Se ve borroso? ¿Sí? Pues yo lo veo acá en la pantalla normal, incluso está en HD todavía. Ok, ya, no se preocupe. Ahí lo voy a mejorar, a ver. Ahí se ve bien. ¿Ya? ¿Mejor? Muy bien. Listo. La unidad del calor en sí es joules, pero vamos a trabajar con calorías. Vamos a ver algunas transformaciones por si acaso, para que podamos entender dichas cuestiones, conceptos técnicos que vamos a tener en cuenta. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta. Muy bien. El calor específico, ojo, CE, calor específico, también se va a medir en calorías, pero ojo, multiplicado por gramos, perdón, dividido entre gramos por grados Celsius. La masa debe estar expresado en gramos y la variación de temperatura debe estar expresado en grados Celsius. Ojo, tener en cuenta ello, ¿no? Q sub S, calor sensible, Q sub E, calor específico, M, masa, delta de T es variación de la temperatura.
El calor sensible se mide en calorías. El calor específico se mide en calorías sobre gramos, grados Celsius. La masa en gramos y la variación de temperatura se mide en grados Celsius. Ahora, ¿cómo se calcula la variación de temperatura? Matemáticamente es de la siguiente manera. La variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Dicho esto, chicos, este valor, esta resta puede salir positiva o puede salir negativa, ¿no? ¿Qué significa que el resultado sea positivo? Bueno, que está aumentando el calor sensible, ¿sí? Porque quiere decir que la temperatura final es mayor a la temperatura inicial. Hay aumento de temperatura. ¿Y qué cosa querría decir que si sale este resultado finalmente negativo? Que la temperatura está disminuyendo, porque eso quiere decir que la temperatura final es menor a la inicial. Por eso saldría negativo, ¿no? Por ejemplo, si yo paso de 20 grados Celsius a 80 grados Celsius, allá la diferencia, esta es temperatura final, esta es temperatura inicial, la diferencia va a ser positiva. Pero ¿qué tal si de 20 grados Celsius cae la temperatura a 5 grados Celsius? Allá esta resta va a ser negativa, ¿no? ¿Ok? Sí, porque recuerden que la variación es final menos inicial. En el primer caso será positiva, en el segundo caso será negativo, ¿sí? Negativo, ¿correcto? Ahora, ¿qué significa ello? Que si sale positivo es porque está aumentando la temperatura, si sale negativo es porque está disminuyendo la temperatura. Es lo que quiero que interpreten, ¿no? Para el calor sensible, el resultado de multiplicar todo ello. El calor específico es una constante que va a depender del material. Cada material tiene un calor específico, como su nombre lo dice, específico, particular, exclusivamente para él, para dicho material. Ahora, el material, a pesar que puede ser el mismo, va a tener distinto calor específico. Pero por eso me acaba de decir que es único. Sí, es único para cada tipo de material, pero dentro del mismo material hay variaciones. Por ejemplo, no es lo mismo tener una barra de oro, oro puro, oro impuro. Ambos son oro, sí, pero uno tiene más quilates que otro, por ejemplo. Ahí va, el calor específico va a ser distinto. Aluminio va a ser distinto. Hay aluminio puro, pulido, hay aluminio en bruto. Va a depender del material. Generalmente, por no decir todos los problemas, este valor de calor específico te lo dan de dato. Te lo dan de dato. El único caso que no te dan dato de calor específico es del agua. Pero ojo, el agua va a depender de qué estado físico sea. Hay calor específico del agua sólida, o sea, un hielo, y hay calor específico del agua líquida, ¿sí? O aguas secas, ¿no? Si en el problema te dice agua seca, sí, se vierte, no sé, pues 20 gramos de agua y no te dan ningún dato adicional del calor específico, asumimos que es líquida. Porque el agua en estado natural, ¿en qué se encuentra? En líquido, ¿no? Salvo que te digan otra cosa, ¿no? Por ejemplo, se tiene 20 gramos de agua, de hielo, ahí sí es agua sólida y el calor específico es distinto. Te lo tienen que decir, pero si no te dicen nada, te dicen que es agua, así a secas, se asume un valor de calor específico ya determinado. Y para ello tenemos justamente esta tablita. Se asume, se sobreentiende que el calor específico, acá lo voy a poner, el calor específico del agua, pero líquida, ojo, líquida, es 1. Una caloría por cada gramo y variación de centímetro cúbico. Y el calor específico del agua, pero en estado sólido, o sea, hielo, es la mitad, 0,5, ¿no? Se considera, bueno, en realidad es 0,5001, ¿no? 0,1, ¿no? Pero 0,5. Calorías, gramos sobre grados Celsius. Listo, chicos. Eso justamente viene a ser los valores. Ahora, profesor, en gas, ahí dice, mira, vapor de gas, vapor de agua. Agua en estado gaseoso, 0,528. Y ahí tienen otros elementos, hierro o acero, 0,11, aluminio, mercurio, aire, miren, latón, cobre, cada cosa tiene un calor específico. Y dentro de los problemas van a encontrar otros valores que según para el problema es ese dato. Ustedes van a ver variaciones para el oro,
para el aluminio, para todo material hay variaciones, ¿no? Hay variaciones. Así que esta tabla que ustedes tienen en la separata no es única, es variable en algunos valores dependiendo del problema. En resumen, el problema te va a dar todos los datos del calor específico, salvo el agua líquida, que se supone que es 1, ya se supone que ese valor es único y estándar y es conocido. ¿Ya? Muy bien. Comencemos entonces con una última fórmula antes de entrar a los ejercicios, que en este caso son bien sencillos. Por favor, calculadora a la mano, estar con ello atentos. El calor específico vamos a tratarlo mediante esta fórmula. El tema del equilibrio térmico. Del equilibrio térmico. En el equilibrio térmico se busca la temperatura de equilibrio. Y acá simplemente es simplemente calor ganado más el calor perdido siempre va a ser 0. Si estamos hablando de dos materiales, uno de ellos va a bajar su temperatura y otro de ellos va a subir su temperatura, entonces sería dos calores, uno que gana y otro que pierde. Entonces el que gana será el que sube su temperatura y el que pierde será el que baja su temperatura. Chicos, por lógica, si yo tengo un material M1 con una temperatura, vamos a decirle de 20 grados Celsius, yo tengo un material M2 con una temperatura de 10 grados Celsius. Dime, aquí, ¿quién pierde calor y quién gana calor? ¿Quién pierde calor y quién gana calor? ¿M1 o M2? ¿Quién gana calor? A ver, la pregunta. ¿Quién gana calor? ¿M1 o M2? ¿Quién ganaría calor? ¿M1 o M2? ¿Sí? Mira, 10 grados Celsius y acá 20 grados Celsius. ¿Quién ganaría calor? ¿Ganaría calor? Me dicen M1. ¿Ganaría calor? No, no puede ganar calor M1. M2. M2 ganaría. Acá habría un calor ganado. Y acá habría un calor perdido. ¿Por qué, profesor? Porque recuerden la teoría. Un material de mayor temperatura le va a dar calor a uno de menor temperatura. Eso quiere decir que la temperatura de equilibrio que estamos buscando va a ser mayor que 10, pero menor que 20. No necesariamente va a ser 15. ¿Sí? A menos que sean la misma masa y el mismo material. Este va a aumentar su temperatura al equilibrio. Esto quiere decir que va a aumentar la temperatura. Eso quiere decir que la respuesta va a ser positiva, va a ser calor ganado. Ojo, el que tiene menor temperatura va a ganar calor porque va a aumentar su temperatura, la de equilibrio, ¿está claro? Y el mayor temperatura inicial va a bajar su temperatura a una temperatura de equilibrio, o sea, va a perder calor. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan. El de mayor temperatura pierde calor, el de menor temperatura gana calor, ya que la temperatura de equilibrio es la que está intermedia. Y justamente aquí, esta temperatura final, ojo, la temperatura final que vamos a tratar acá, es la famosa temperatura de equilibrio, ¿ya? Entonces, la variación de temperatura que nosotros vamos a tener en cuenta en esta fórmula siempre va a ser temperatura de equilibrio menos una temperatura sub I, que no necesariamente va a ser inicial, una temperatura cualesquiera que vamos a trabajar en cada uno de estos casos, ¿ya? Ahora lo vamos a ver con los ejemplos. Muy bien, chicos, problema número 1. Ya está. Muy bien. Entonces, haciendo un repaso rápido, porque para la grabación, en la pregunta número 1, antes de pasar al siguiente problema, chicos, tenemos las masas, tenemos las temperaturas, hacemos el cálculo, calor sensible, calor específico por masa por variación de temperatura, nos salió 200 calorías, recordar muy bien esto. En la segunda pregunta, para justamente el video, acá las temperaturas son negativas, tener mucho cuidado con el signo. Sale 12,5 calorías. En la pregunta 3 y 4, el mismo caso particular número 2, ¿cuál es este, profesor? Que las masas y las sustancias son las mismas.
De tal manera que la temperatura de equilibrio que nos están pidiendo es el promedio de ambas. En la número 3 sale 10 grados Celsius, en la número 4 65 grados Celsius. En el problema número 5 hemos visto, antes de pasar al número 6, hemos visto el caso particular número 1, donde es la misma sustancia, pero ya las masas son distintas. Simplemente será aplicar la fórmula de la masa por su temperatura, lo sumamos y lo dividimos entre la suma de masas, ¿no? En nuestro caso nos salió 26 grados Celsius. ¿Se dan cuenta que no es el promedio? Mira, no es 20 más 30 entre 2, ¿no? Saldría 25. Acá sale 26, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las masas son distintas. ¿Ok? Las masas son distintas. ¿Ok? Vamos a ver ahora el problema número 6. Listo, problema número 6. Vamos a hacerlo por acá, chicos. Aquí ya vamos a tener que aplicar, queramos o no, ya nuestra temperatura de equilibrio aplicado para listo. Muy bien, continuamos. Está grabando, perfecto. Hacemos el problema número 6, chicos, ¿ya? Por el problema más, antes que se pueda retirar, porque ya cada uno tiene que ir a almorzar, no se preocupe. Dice acá, miran ustedes los datos. Se mezcla 6 gramos de agua, masa 1, 6 gramos, temperatura 1 de esta sustancia agua, 20 grados Celsius. Luego, la masa 2, 4 gramos de agua también. Ojo, esta es agua líquida, ¿no? Agua seca es agua líquida. 4 gramos a 30 grados Celsius de agua. Y 10 gramos de agua. Otra masa, mira, masa 3, ya sería. Masa 3, 10 gramos de agua a una temperatura 3 de 40 grados Celsius. Agua también. Agua también. Calcule la temperatura de equilibrio. Me piden la temperatura de equilibrio. Sabemos que el calor específico del agua es 1 caloría gramos por grado Celsius. Aquí sí, chicos, vamos a tener que hacer cálculos un poquito ya más complicados, más largos nada más. Apliquemos que el calor ganado más el calor perdido siempre va a sumar 0. Siempre va a sumar 0. O sea, los 3 calores sumarán 0. Entonces, el calor 1, vamos a poner acá calor 1, aquí va a ser igual, mira. Vamos a trabajarlo, ¿ya? Calor 1. Vamos a trabajar solamente de forma numérica para poderlo tener claro, ¿no? El calor 1, el calor sensible de 1, ¿qué será? Masa 1, ¿sí? Sí, pero calor específico por masa 1 por la variación de temperatura de la primera sustancia. ¿Sí? Que en este caso será así, ¿no? Calor específico, 1. Solamente el valor numérico, ojo. Masa 1, 6, numéricamente hablando, por variación de temperatura 1, sería la temperatura final, que sería la temperatura de equilibrio. Ojo, temperatura de equilibrio menos su temperatura 1, menos 20. Ya está. Solamente valores numéricos. Yo sé que va a salir en grados Celsius. El calor de la segunda sustancia será el mismo calor específico por la masa 2 por la variación de temperatura de la segunda sustancia. Calor específico 1 por su masa 4 por la variación de temperatura que será la temperatura de equilibrio menos los 30 grados Celsius. Menos 30. Calor específico 3 será, pero calor sensible de 3, calor específico por la masa de 3 por la variación de temperatura para la tercera sustancia. Será 1 por su masa, 10, por la temperatura de equilibrio que estoy buscando, menos 40 grados Celsius. Entonces, ¿qué se cumple? Que el calor 1 más el calor 2 más el calor de 3 me debe resultar 0. Ahora, ¿quién será el calor ganado? El calor ganado será aquel que suba su temperatura.
lo más probable es que sea 1 y 2, mira, 20 y 30. Mientras que 40 es el calor perdido, porque va a bajar su temperatura, ¿no? La duda está en M2, no sabemos si va a subir o bajar. De repente la temperatura de equilibrio es menos de 30. Más de 20, ¿es más de 20? Está entre 20 y 40, no es 30. Ahora, si es un poco más de 30 o menos de 30, este calor no sabemos si es ganado o perdido. Pero al fin y al cabo, sea cual sea, en conclusión, la suma de ambos calores es 0. Si son 2 es fácil, el menor gana y el mayor pierde. Pero si son 3, él va a ganar sí o sí, calor. Él va a perder sí o sí. Pero este de acá no sabemos. Cuando saquemos la temperatura final podemos decir si ha ganado o ha perdido. ¿Ok? Hacemos esta ecuación, miren, son 3 valores. Vamos a hacerlo rápidamente. 1 por 6, 6. 1, 6 por la temperatura de equilibrio, menos 20. Más 1 por 4, 4 por la temperatura de equilibrio, menos 30. Más Q sub 3, 1 por 10, 10. Por la temperatura de equilibrio, menos 40. Y todo esto debe sumar 0. Ojo, valores numéricos nada más. Yo sé que al final va a salir grados Celsius. Y aquí simplemente vamos a aplicar nuestro conocimiento en álgebra, pues nada más. Nuestro conocimiento en álgebra, chicos. Nuestro conocimiento en álgebra. Listo. Multipliquemos. 6 por temperatura de equilibrio, 6 veces la temperatura de equilibrio. Menos 6 por 20, 120. Más 4 por temperatura de equilibrio, 4 veces la temperatura de equilibrio. Menos 4 por 30, menos 120. Más 10 veces la temperatura de equilibrio, menos 40, 10 por 40, 400, ¿no? Menos 400. Y todo esto sale 0. Todo lo negativo lo paso para el otro lado. Sería acá 6 veces la temperatura de equilibrio, más 4 veces la temperatura de equilibrio, 10. Más 10 veces la temperatura de equilibrio, 20 veces la temperatura de equilibrio. Debe ser igual a menos 120, menos 120, menos 240, menos 400, menos 640. Para el otro lado, positivo, 640. Listo. Por lo tanto, al dividir la temperatura de equilibrio, ¿cuánto va a ser? 640 entre 20, 32. ¿Qué cosa? Grados Celsius. Vean ustedes cómo salió la temperatura. Y ahora puedo concluir de que la masa 2 va a ganar calor, porque mira, va a subir su temperatura de 30, va a llegar a 32. De 20, también M1 va a llegar a 32, va a subir. Mientras de 40 llega a 32, baja. Él es el calor perdido, nada más. Los otros dos son ganados. Si es que me preguntaran, ¿quiénes ganan? M1 y M2. El M2 estábamos en duda, no sabíamos. Iba a depender de la temperatura. Entonces hubiera salido 29, 28. Allá la masa M2 pierde calor. Pero como me salió más de 30, gana calor. Y si qué tal si hubiera salido 30, ¿qué hubiera concluido? Que no gana ni pierde calor, el calor es 0, ¿no? Si me hubiera salido 30, no ganaba ni perdía calor. ¿Ya? Esa es la pregunta número 6. Pregunta número 7. Eso es lo que voy a hacer, chicos, cuando ya tenga distintos datos. No tenga ni el caso 1 ni el caso 2. Porque caballero, ¿no? Además, el caso 1 y el caso 2 son para 2 masas. Ya para 3, ya no aplica. Problema número 7. Dice acá, hay el calor específico de un cuerpo que al ganar 300 calorías aumentó su temperatura de 10 a 20 grados Celsius, masa del cuerpo. Ah, mira, me están pidiendo el calor específico. No sé cuánto vale de ese cuerpo. Si gana 300 calorías, ese es el calor sensible. 300 calorías. Si pasó de temperatura 1 inicial, temperatura inicial pasó de 10
a 40, temperatura final 40 grados Celsius. Masa del cuerpo 2 gramos, me están dando la masa. Masa 2 gramos. Bueno chicos, simplemente es despejar nada más. Nosotros sabemos que el calor sensible es igual a calor específico por la masa por la variación de temperatura. Entonces, ¿a qué será igual calor específico? Si yo es lo que quiero hallar. Fácil, esto de acá pasa a dividir, ¿sí o no? Esto que está multiplicando pasa a dividir. Sería simplemente calor sensible sobre masa por la variación de temperatura. ¿Listo? Ya tengo eso. Entonces, reemplazo. Calor específico, ¿a qué será igual? Calor sensible, 300 calorías. Masa, 2 gramos. Temperatura, variación de temperatura, es temperatura final, 40, menos inicial, 10 grados Celsius. Listo. Entonces, vamos operando. Calor específico, ¿a qué será igual? 300, mira, 300 entre 2, 150. 150 calorías sobre gramos, acá. 40 menos 10, 30. 30 grados Celsius. Y listo, ya puedo dar mi respuesta. Por lo tanto, el calor específico, ¿a qué va a ser igual? 150 entre 30, 5. ¿5 qué? Calorías sobre gramos, grados Celsius. Sería la respuesta a este problema número 7. ¿Ah? Vamos a hacer el problema número 8. A ver, por favor, revisen. Mami, le iba a decir su micrófono y su parlante están fallando. Sí, ajá, y nada. Y el micrófono, los parlantes sobre todo. Pero no revisen por si acaso. Ya, listo chicos. Problema número 8, antes de ya terminar. Los últimos dos problemas ya los hago después de la grabación. Yo continúo porque para que vayan a almorzar no se preocupen. ¿Cuánto calor será necesario? Ojo, calor será necesario proporcionar un trozo de aluminio de 100 gramos. Me están pidiendo el calor sensible. No sé nada. Masa, me están hablando de 100 gramos. Dice, para elevar su temperatura desde 10 grados Celsius a 60 grados Celsius. Allá me dan la temperatura inicial, 10 grados Celsius. Temperatura final, 60 grados Celsius. Y me dan que el calor específico de esta sustancia es igual a 0,3 calorías gramos por grado Celsius. ¿Listo? Eso es justamente lo que nos está solicitando este calor específico, ¿no? Este problemita. Rápidamente reemplazamos, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual Q sub S? Será calor específico, 0,3 calorías sobre gramos, grados Celsius, por la masa, 100 gramos, por el calor por la variación de temperatura, que sería final, 60 grados Celsius, menos inicial, 10 grados Celsius. Listo, chicos. Operamos. ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto nos sale? Sería 0,3%. Mira, gramos y gramos se va. 0,3% ya puedo decir que es 30, ¿no? 30, ¿no? Por calorías sobre grados Celsius. 60 menos 10, 50 grados Celsius. Ah, mira, se va a grados Celsius y nos queda que el calor sensible, ¿cuánto será? 30 por 50, 1500, ¿no? 1500 calorías. Nada más. Calor sensible. Listo, chicos, no es nada del otro mundo esta parte. A ver, para que puedan ver. Oye, chicos, continuando. Nos quedamos en el ejercicio número 8. Vamos a hacer el ejercicio número 9. A ver, recordar el cálculo del calor latente, del calor sensible, perdón, y el calor específico. Hay que hacer despejes según sea el ejercicio, que es lo mismo que el 7. En el 8 solamente me pedían el calor sensible, me daban todos los datos, era
simplemente reemplazar la fórmula. En el problema número 9 dice, a cierto bloque de oro de 2 kilogramos, mira, te dan la masa, ojo, la masa, 2 kilogramos. Chicos, ¿me sirve de esta manera? Obviamente que no, porque la masa debe estar en gramos. 2 kilogramos convertido a gramos sería 2000 gramos. Ya que, justamente, 1000 gramos es 1 kilogramo. Esto recordar que es oro. ¿Ah? Recordar que es oro. De no tener el dato, simplemente se busca en la tabla. Dice acá que se encuentra a 8 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial. Se calienta absorbiendo 240 calorías. Ah, la temperatura inicial, 8 grados Celsius. Se calienta absorbiendo 240 calorías. Ese es el calor sensible, chicos. Ese es el calor sensible. 240 calorías. La pregunta es, ¿cuál será la temperatura en grados Celsius de dicho bloque luego de ser calentado? Me están pidiendo la temperatura final, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Me da un dato, calor específico del oro, 0,03 calorías, grados Celsius. Bueno, simplemente es aplicar la fórmula y despejar, nada más. En este caso, chicos, temperatura final. Sabemos que el calor sensible es igual a calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Pero que esta a su vez es calor específico por masa, y esta variación es temperatura final menos temperatura inicial, que es justamente lo que estábamos buscando. Si queremos hacer un despeje, sería así, ¿no? ¿A qué es igual la temperatura final entonces? A ver, vamos a despejar entonces la temperatura final. Sería calor sensible sobre, esto pasa a dividir calor específico por la masa. Y ya quedaría, si esto pasa a dividir, esto quedaría una resta. Y esto que está restando pasa a sumar. Sería más la temperatura inicial. Entonces, simplemente reemplazamos. Temperatura final de lo que estamos buscando será calor, el calor sensible, 240 calorías. Calor específico, 0,03 calorías, gramos sobre grados Celsius. Por la masa, 2000 gramos. 2000 gramos. Y esto más la temperatura inicial. ¿Cuánto es? 8 grados Celsius. Listo. Operamos, chicos. Y tenemos nuestro problema resuelto. Gramos con gramos se va. Calorías con calorías se va. Y queda esto grados Celsius. Temperatura final sería 240. Este 2000, dos ceros hace que esto sea 3. 3 por 2 ceros, o si no podemos sacarle un 0, ya está. 200 por 0,03 sería 6. 6, ¿correcto? 6. Porque estos dos ceros hacen que se corra la coma 2 lugares, 1 y 2, sería 3. 3 por 2, 6. 24 entre 6 es 4. 4 grados Celsius más 8 grados Celsius simplemente nos dará la respuesta. Por lo tanto, la temperatura final será 8 más 4, 12 grados Celsius. 12 grados Celsius. Sería la respuesta a este problema número 9. Muy bien, chicos, el último problemita. Último problema. Problema número 10 dice un bloque de aluminio a 120 grados Celsius se sumerge en 900 gramos de agua a 10 grados Celsius. Si la temperatura de equilibrio es 20 grados Celsius, calcule la masa del bloque de aluminio en gramos. Considere que para el aluminio calor específico. Ah, mira, me están dando casi todos los datos y la temperatura de equilibrio. Tengo que dar una masa, ¿no? En este caso. Me dan un bloque de aluminio. Me están pidiendo la masa del aluminio. Masa aluminio. AL, vamos a ponerle así. Masa del aluminio, no se sabe. Pero me están dando que la temperatura del bloque es, la temperatura del aluminio es justamente 120 grados Celsius. ¿Sí?
Se sumerge en 900 gramos de agua. Vamos a ponerle la masa del agua. 900 gramos de agua. A 10 grados Celsius. Temperatura del agua. 10 grados Celsius. Me dan un dato muy importante. La temperatura de equilibrio es 20 grados Celsius. ¿Está? Calcule la masa del bloque de aluminio, ¿no? Me da calor específico del aluminio. Calor específico del aluminio es 0,9. 0,9 calorías sobre grados Celsius. Me tienen que dar la temperatura del agua. El calor específico no, porque eso ya lo deberíamos saber. Calor específico del agua, 1 caloría, gramos por centímetro cúbico. Toma de calor específico del agua, 1 caloría, gramos por grado Celsius. Algo que ya debemos saber. Entonces, aplicando la fórmula del calor ganado más calor perdido, sería así, ¿no? El calor del aluminio. Vamos a poner calor del aluminio, que en este caso va a ser calor perdido, porque acá está 120, acá es 10 grados Celsius, más el calor del agua. Debe ser igual a 0. Calor del aluminio, calor específico, 0,9. Por la masa, que justamente es lo que voy a encontrar, la masa del aluminio, por la variación de temperatura, que sería la temperatura de equilibrio, 20 grados Celsius, menos la temperatura del aluminio, 120 grados Celsius. Acá va a salir negativo, obviamente, por eso le decía que era calor perdido. Más calor específico del agua, 1. Por la masa del agua, 900 gramos. Por la variación de la temperatura, sería 20 grados Celsius, la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, 10 grados Celsius. Y todo esto me debe resultar, bueno, como está sin unidades, 20 menos 120. A ver, para tener espacio, ¿ya? A 20 le resto 120. Más 1 por 900 por 20 menos 10. Y todo esto resulta 0. Ojo, la masa me va a salir en gramos, obviamente. 0,9 por la masa del aluminio, por 20 menos 120, menos 100. Más 1 por 900, 900, por 20 menos 10, 10. Y esto es igual a 0. Esto sale negativo, lo paso para el otro lado. Sería así, ¿no? 900 por 10, 9000. Debe ser igual a 100 por 9, por 0,9. Una decimal sería 9 con otro 0, 90. 90 veces la masa del aluminio. Pasa a dividir 900 entre 9, 100. Por lo tanto, la masa del aluminio es 100 gramos. Por lo tanto, la masa del aluminio viene a ser 100, ¿qué cosa? Gramos. Estaba sencillo, chicos. Solamente era para despejar. ¿Ya? Para despejar. Bueno, chicos, espero sus evaluaciones y sus tareas. A la brevedad. Hasta luego, chicos. Nos vemos.